Hola, jóvenes, un gusto y bienvenidos a esta cuarta clase eh, virtual. Bueno, básicamente ahora vamos a estudiar lo que son intervalos de confianza, pero para dos poblaciones. Todo lo que hemos venido estudiando previamente es para una población. Entonces, claro, si yo solo tengo una población, solo tengo un tamaño de muestra, solo tengo una media, una variancia. Vamos a ver que en los próximos temas vamos a trabajar con dos poblaciones. Es decir, yo tengo una población uno que vamos a llamarle X1. Recuerde que la variable X representa la población. Y tengo una población 2 que vamos a anotarla con la variable X2. ¿Ok? Aquí la variable X2. Entonces, ¿qué va a pasar? Muy sencillo. Obviamente, para cada población vamos a determinar una muestra. Y a partir de la muestra es donde hacemos el análisis estadístico. ¿Por qué? Porque si yo tengo una muestra en la población X1, entonces vamos a tener un tamaño de muestra N1, un promedio muestral X barra 1, una proporción muestral P pico 1 y una varianza muestral S cuadrado 1. Análogamente, vamos a obtener una muestra de la población X2 y obtenemos un tamaño N2, un promedio muestral X barra, una proporción muestral P pico 2 y una varianza muestral S cuadrado 2. ¿Ok? Entonces, quedar claro que ahora en adelante estamos trabajando estrictamente con dos poblaciones. Entonces, vamos a ver el primer tema. Aclarar que este primer tema aparece en el folleto 3. En el folleto 3 empieza el primer capítulo o el primer tema de intervalos de confianza para diferencias de proporciones. ¿Qué significa diferencias? Significa que vamos a analizar una P1 menos una P2. ¿Ok? Entiéndase P1 como una proporción de una población 1 y P2 como una proporción de una segunda población. Ok, en el formulario de estadística va a notar esta fórmula. De hecho, si nos vamos al formulario, de momento, ya hemos visto una población para el promedio, una población para la proporción y una población para la variancia. Hoy vamos a estudiar este bloque. Este bloque que está aquí representa diferencias de proporciones para dos poblaciones. Entonces, básicamente, hay una fórmula para calcular el intervalo y hay una fórmula para calcular el tamaño de muestra a partir de un radio o un error de radio específico. Entonces, esa fórmula que estoy mostrando ahí es básicamente lo mismo que está aquí en pantalla. Pero para que sepan que es exactamente la misma fórmula que está aquí. A veces la escriben un poco distinta, pero en el fondo algebraicamente lo mismo que las fórmulas que yo muestro o que yo presento en las clases. Entonces, vamos al grano con el rollo teórico. Ok, entonces, muy fácil. Supongamos que yo tengo una P1 y una P2 que representan proporciones poblacionales y entonces para cada población voy a encontrar en la muestra un tamaño muestra N1, un tamaño muestra N2 y una probabilidad de éxito P1 pico y una probabilidad de éxito P2 pico. ¿Ok? Pues resulta ser que se puede demostrar cositas ahí, se puede demostrar, por ejemplo, que la esperanza de P pico 1 menos P pico 2 es igual a P1 menos P2. Se puede demostrar que la variancia de P pico 1 menos P pico 2 nos da como resultado P1 Q1 N1 más P2 Q2 N2. Ahora ustedes se preguntan, ¿de qué me sirve saber esto de acá? Es que en realidad esto es teoría matemática que nos va a permitir deducir
lo que a ustedes les interesa, que es justamente el intervalo de confianza. El intervalo de confianza para, ojo, para una diferencia de promedios. ¿Ok? Entonces, aquí lo que me interesa es, ¿qué pasa si yo calculo una diferencia de promedios? Perdón, disculpe, una diferencia de proporción. Una diferencia de proporciones P1 menos P2. Vea la formulita. P pico 1 menos P pico 2 más menos el cuantil Z de alfa medios por la raíz cuadrada de P1 Q1 entre N1, P2 Q2 entre N2. Esa es la fórmula matemática. Y para calcular el tamaño de muestra, si a mí me dan un error o un nuevo radio R, para calcular el tamaño de muestra se utiliza esta fórmula de aquí, que básicamente es que el tamaño de muestra mínimo es Z y alfa medios multiplicado por la raíz cuadrada de P1 Q1 más P2 Q2 entre R al cuadrado. ¿Ok? Lo que pasa es que uno se pregunta, profe, pero ¿quién es P1 y Q1? Si se supone que P1 y Q1 son parámetros poblacionales desconocidos. Entonces, uno lo que hace es solo trabajar con muestras grandes. ¿Qué significa que vamos a trabajar proporciones con muestras grandes? Significa que vamos a suponer lo siguiente. Recuerde que para yo poder usar la distribución normal, en un problema de proporción, necesito que el tamaño de muestra sea grande. ¿Y qué significa que sea grande? Significa que hay que probar lo siguiente. Hay que probar que si yo calculo N1 por P pico 1, N1 por Q1 pico, N2 por P2 pico y N2 por Q2 pico, ¿qué tiene que pasar? Que todas estas cantidades tienen que ser mayor o igual que 5, mayor o igual que 5, mayor o igual que 5 y mayor o igual que 5. Si usted demuestra que NP1 pico, NQ1 pico, N2 P2 pico y N2 Q2 pico es mayor o igual que 5, te permite teóricamente poder usar esta fórmula para hallar este cuantil. Y además, aquí donde aparece P1, Q1, P2, Q2, usted usa la P1 pico, Q1 pico, P2 pico y Q2 pico. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes revisen el formulario de estadística, tienen que tener en cuenta que la P1 y la Q1 se calcula con la P1 pico y la Q1 pico, siempre y cuando demuestre que se cumplen esta relación que está aquí. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos llamar aquí una condición para aplicar la normalidad. Entonces, esta condición es importante para yo poder usar la fórmula correspondiente. Ahora bien, ¿cómo se calcula el tamaño de muestra? Hay dos opciones. Igual que en una población, hay dos opciones. Una opción es que se conozca, el caso uno es que se conozca P1 pico, Q1 pico, P2 pico y Q2 pico. Si ustedes conocen estos datos, la fórmula para hallar el tamaño de muestra, básicamente lo que hace es que aquí aparece P1 pico, Q1 pico, P2 pico y Q2 pico. ¿Ok? Claro, para usted usar esta fórmula, como aquí aparece en cuantil Z, tenés que probar que se cumple esta cosa de los mayores iguales que 5. Tienen que probar esas cuatro cosas. Ahora bien, el segundo caso sería, ¿qué pasa si usted no conoce estimaciones para la P1 pico
Q1 pico, P2 pico y Q2 pico. Si no conoce, recuerden que decía la teoría. Lo que decía es que por cada producto de P por Q hay que poner 0,25 y 0,25. De hecho, eso lo expliqué en la clase pasada. La clase pasada expliqué por qué se pone 0,25. No lo voy a volver a explicar porque creo que sería redundar lo que ya en la clase pasada expliqué. ¿Por qué es que se pone un 0,25 y un 0,25? Este número no es un número cualquiera, hay una razón en específico. Si lo quieren buscar, revisen en la clase pasada, y ahí yo hice una justificación con una gráfica, hice la justificación con una gráfica de que esta cosa sale una parábola y la parábola alcanza el máximo y el máximo lo alcanza en 0,25, ¿ok? Hay una razón específica de eso. Entonces, donde aparece P por Q y P por Q se cambia por 0,25 más 0,25 en ambos cálculos. Y cuando usted calcula esto, ahí le da un tamaño de muestra. ¿Ok? Hay que aclarar que aquí no hay que verificar n por p mayor o igual que 5 porque aquí ni siquiera lo conoce. Si usted no conoce estos datos, no tiene sentido que le andemos preguntando estas cosas. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, ojo, jóvenes, si bien es cierto, yo solo tengo una fórmula para el tamaño de muestra, esto de P1 y Q1 depende si lo conoce o no lo conoce. Si lo conoce, lo utiliza. Y si no lo conoce, cada una de estas piezas vale 0,25 y 0,25. Para efectos de hallar el tamaño de una muestra a partir de un radio, un error dado. ¿Ok? Bueno, entonces, en realidad, si usted se pone a ver, pues ya apliqué la teoría. En realidad, la teoría no es tan difícil. Entonces, resumamos aquí rápidamente. Van a utilizar esta fórmula para hallar, ¿para qué sirve esta fórmula? Para hallar un IC de 1 menos alfa 100% ¿para quién? Para P1 menos P2. Siempre y cuando te verifique cumpla esto, esto, esto y esto. Ok, entonces, en el examen o en el quiz, te tiene que indicarme este cálculo ahí a la par. Ok, para validar el uso de esta fórmula. Segundo, para hallar el tamaño de muestra, depende si conoce las estimaciones o no conoce las estimaciones. Si la conoce, las utiliza en la fórmula. Y si no las conoce, pues este pedacito de acá, este pedacito de acá, lo cambio por 0,25 y 0,25. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda con esta parte teórica. No sé si les queda claro cómo es que se calcula el intervalo de confianza para una inferencia de proporciones y cómo se calcula el tamaño de muestra según la situación que se presente. Ok, entonces no veo manita levantada ni audios. Entonces, vamos a proceder a resolver ejemplitos para que ustedes vean las explicaciones. Entonces, vamos a empezar con esto, ¿ok? Este es una pregunta bonita para empezar. De hecho, lo he tomado un examen viejo. Hace bastantes años salió esta pregunta, pero no deja de ser una pregunta útil para comprender este tema. Ok, vamos así. Dice lo siguiente. Se cree que la osteoporosis, de hecho es una enfermedad de los huesos, de debilitamiento de los huesos, se cree que esa enfermedad está relacionada con el género. Aquí hablemos de género masculino o femenino. Para ello se elige una muestra de 100 hombres con más de 50 años y una muestra de 200 mujeres con más de 50 años. Se obtiene que 10 hombres y 40 mujeres padecen dicha enfermedad. Ok, ¿cómo podemos desmenuzar esta información que está aquí arriba? Que lo podemos hacer así. Yo puedo hacer, por cierto, voy a adelantarme la pregunta para saber qué me están preguntando. Dice así, determine un intervalo de confianza para, aquí está la clave, diferencias de proporciones.
Entonces, como estamos hablando de proporciones, quiere decir que dentro de los datos necesito lo siguiente. Veamos primero los datos y luego analicemos cómo resolver cada pregunta. Datos. Voy a tener que definir aquí un N1, un N2, una P1 pico, una P2 pico, una Q1 pico y una Q2 pico. El problema es que usted tiene que especificarme qué significa N1 y N2. Por eso es que usted tiene que decirme aquí, de hecho, eso lo hago ya en la parte A. Cuando usted está resolviendo la parte A, usted tiene que decirme, para usted, ¿qué significa P1? Y para usted, ¿qué significa P2? Mi recomendación es que definan P1 y P2 en el orden en que aparece. Vea que primero empiezan hablando de los hombres y luego empieza hablando de las mujeres. Usted puede decir, pero ¿qué pasa si yo defino primero las mujeres y luego los hombres? Bueno, en realidad también se puede hacerlo así. Lo que pasa es que el intervalo le da con signo contrario. De hecho, a veces el intervalo le dan positivos y a veces negativos. ¿Eso está malo? No está malo. Es que el orden en que calcularon los datos están al revés. Entonces lo que cambia es el ciclo. Pero yo personalmente no es que tenga prioridad por los hombres o mujeres, simplemente es el orden que aparece. Entonces, digo, bueno, vamos a definir P1, el primer dato que aparece, que es de los hombres, y el segundo dato de las mujeres. ¿Ok? De hecho, así lo hago con todos los problemas. Entonces te dice P1, proporción de hombres, proporción de hombres, vamos a ver, proporción de hombres mayores de 50 años, mayores de 50 años, que padecen la enfermedad, que padecen la enfermedad que está arriba, que es osteoporosis. ¿Ok? P2, proporción, en este caso es de mujeres mayores de 50 años que padecen dicha enfermedad. Entonces, si ustedes me definen quién es P1 y P2, yo ya tengo claro quién es N1 y N2. Porque eso me hace la distinción. Entonces, aclarado ese detalle, que ustedes siempre tienen que hacerlo, ¿verdad? No es que el profe va a poner esa adivinar en el examen, el profe no adivina. Entonces dice lo siguiente, ¿cuántos de hombres tengo de muestra? 100. ¿Cuántos de muestra tengo de mujeres? 200. Ok, de esos 100 hombres, ¿cuántos padecen la enfermedad? 10 hombres padecen la enfermedad, entonces 10 entre 100 es la probabilidad exitosa. Entonces la probabilidad de fracaso, suena un poco extraño, ¿verdad? Pero la probabilidad de fracaso es que no padezcan la enfermedad en contexto del problema. Sería 90 de 100. ¿Ok? Entonces P1 es 10 de 100 y Q1 90 de 100. En el caso de la P2, me están diciendo que hay 40 mujeres, 40 de las 200. Entonces ponemos aquí una probabilidad. Y en el caso de Q2, el complemento 200 de 40, 160 entre 200. Esos son los datos que yo tengo. Tamaño de muestra, P1, bueno, PI y QI. Ahora bien, vamos a resolver la pregunta A. La pregunta A, recuerden que siempre tienen que definirme los parámetros poblacionales, siempre tienen que hacer esta reacción. Entonces, están pidiendo un IC, bueno, me están pidiendo un IC ¿de cuánto? Del 95%, del 95% para P1 menos P2. La pregunta también respeta al orden. Ve que la pregunta primero habla de hombres, luego de mujeres, lo cual nos indica que el orden en que escribimos es correcto. De hecho, la pregunta también nos guía. La pregunta está diciendo hombres con mujeres. Entonces, el orden como que tiene coherencia con la redacción. Entonces, vamos a lo siguiente. Si yo sé que 1 menos alfa es 95%,
el complemento, o sea, alfa, tiene que valer un 5%. Recuerden que para usar el cuantil necesito alfa medios. Si ustedes meten 0.05 entre 2 en la cálculo, le da 0.025. ¿Ok? Entonces, van a calcular, eso lo hace uno en la aplicación, calculan el Z de 0.025. ¿Ok? Yo creo que todos saben cómo se calcula eso. ¿Alguien no sabe cómo calcularlo para explicarlo en la aplicación? Alguien que me diga, no, profe, yo no sé, ¿me lo puede explicar aquí? ¿Todos saben cómo se calculan ese valor de Z? Básicamente es decirle que la probabilidad es 0.25 y le da el valor X. Ok, si nadie me responde, entonces asumo que es un sí. Muy bien, entonces ese valor es aproximadamente en aplicación menos 1.95996. Entonces, que quede claro que este dato el profe lo calculó en la aplicación. ¿Ok? Que por cierto, recuerden que tienen que tener instalado para efectos de las evaluaciones. El quiz 1 ocupa la aplicación, ¿verdad? Muy bien, ya tengo ese dato. Entonces, como ya tengo ese dato, lo que vamos a hacer es sustituir los datos que tengo en la fórmula. ¿En cuál fórmula? Bueno, le voy a recordar cuál es la fórmula que ustedes tienen en el formulario. La fórmula es esta. Vamos a ver si me recuerdo bien, P pico 1 menos P pico 2 más menos, porque más menos Z y alfa medios. Bueno, si quiero lo escribo así. Si quiero lo escribo así. El extremo izquierdo sería más el cuantil de la raíz cuadrada de P pico 1 multiplicado por Q pico 1 entre N1 más P2 pico Q2 pico dividido entre N2. Cierro aquí la raíz. El lado derecho es exactamente lo mismo que esto, lo mismo que esto. Lo único que cambia, recuerde que lo único que cambia es que en el lado derecho se pone un menos. Recuerde que yo le expliqué por qué se pone más y un menos. Es porque el cuantil es negativo. Como este número es negativo, el más menos da negativo y el menos menos da positivo. Entonces, ustedes lo que hacen es sustituirlo ahí con calma en la calculadora, lo hacen. Bueno, yo ya lo tengo hecho aquí. Vean la respuesta que me da. El extremo izquierdo da menos 0.18081 y el extremo derecho menos 0.01918. Uno se pregunta, pero qué raro, ¿por qué me está dando negativo? ¿Eso es posible que le dé negativo? Sí, es posible, porque usted está hallando un IC para una diferencia. De hecho, si a usted le da negativo, es porque la P1 es más pequeña que la P2. De hecho, eso lo puede uno razonar rápidamente. De hecho, esa es la pregunta B. Ya va a decir que la pregunta B. Pero la pregunta B, lo que quiere analizar es quién tiene mayor proporción, los hombres o las mujeres. Y eso se da cuenta si es puro negativos o puro positivo. Entonces, que es negativo no está mal, o sea, es posible, porque quiere decir que, que P1 es más pequeño que P2 y por eso predomina el negativo. ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta a la parte A. No sé si alguien tiene alguna duda con ese cálculo. Ojo, el cálculo yo ya lo metí en la calculadora ahí. O sea, creo que eso de evaluarlo es nada más verificar que lleguen a este dato. ¿Ok? Todo bien. Adelante. No, No sé no, si... que todo bien. Ok, listo, gracias. Pura bien, Sí, muy sí. bien. Ok, ahora veamos la pregunta B. Recuerde que es muy normal que en este tipo de preguntas usted tenga que tomar una decisión. ¿Ok? Entonces, no es solamente calcular intervalos por calcular, sino, bueno, ¿para qué me sirve? Bueno, para tomar una decisión. ¿Ok? Entonces, veamos
cuál es la afirmación o la pregunta que sale en este problema. Entonces dice así. Se puede concluir que la proporción de personas mayores de 50 años que padecen la enfermedad es mayor en las mujeres que en los hombres. ¿Ok? ¿Qué significa que es mayor en mujeres que hombres? Ok. Lo que está diciendo es lo siguiente. Cuando yo digo que, lo que está preguntando es que si P2, ajá, P2, bueno, lo que quiere decir es así, que si P1 es menor que P2. ¿Qué significa que P1 sea menor que P2? Significa, en español, que la proporción de mujeres eh, es mayor, es mayor que la proporción de hombres. Eso es lo que significa. Entonces, ¿será cierto que P1 es menor que P2? Bueno, en realidad sí, sí, bueno, más que decir cierto, hay evidencia a favor de que eso sí sucede. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Resulta ser que el IC anterior solo tiene valores negativos. Como solo tiene valores negativos, como solo tiene valores negativos, ¿qué puede concluir? Lo que usted puede concluir es que si solo son negativos, lo que usted puede concluir es que P1 menos P2 es menor que 0. ¿De dónde saqué esta P1 menos P2? P1 menos P2 es la forma del intervalo que estoy hallando. P1 menos P2 es la forma del intervalo. Como ese intervalo solo tiene negativos, yo puedo decir con toda certeza que P1 menos P2 es menor que 0. Si yo hago un despeje, esto que está restando lo paso a sumar, ¿a qué llegaría? Llegaría a que P1 es menor que P2. Entonces, si usted se da cuenta, estoy llegando a lo que me están preguntando. ¿Qué me están preguntando? ¿Las mujeres tienen mayor proporción que los hombres? Pues eso es lo que estoy diciendo acá. Las mujeres tienen mayor proporción que los hombres. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería, voy a ver cómo está redactado. La respuesta sería, ¿se puede concluir? Voy a poner sí. Voy a poner sí. Voy a poner sí. Es válido concluir la afirmación. Obviamente la afirmación es lo que le están preguntando. Es para no echarme una hablada tan larga, ¿ok? Entonces dice, sí, es válido concluir la afirmación. Le estoy dando la razón a la pregunta que me están diciendo. Es decir, que proporción de mujeres, obviamente que aquí padecen la enfermedad, obviamente estamos hablando de una enfermedad, es mayor que la proporción de hombres con dicha enfermedad. Listo, se acabó el análisis de el inciso B del problema. Entonces vea que el problema es sencillo, en el sentido de que, perdón que me devuelva, ya voy a bajar de nuevo, en el sentido de que ya me están dando el tamaño de muestra. Puedo inferir quiénes son las probabilidades P, las probabilidades Q. Aquí defino, calculo, bla, bla, bla. Ok, falta algo. Ya ahora que me regreso. Siempre cuando uno ve un ejercicio, falta algo. Claro, me faltó algo, joven. Ahí me puede decir qué me faltó hacer. A ver si me pusieron bien atención al inicio de la clase. ¿Qué me falta hacer? Si no, no me pego el 100. ¿Por qué pues no puede pegarse el ¿Puede, 100? puede subir un toque, profe? Para una cosa. Aquí, ahí. Hay algo que me hace falta, que debería hacer en estos problemas. Es un detalle ahí teórico, es una condición. Comprobar el tamaño de P y Q. Ok, Profe. sí, básicamente es correcto lo que dice compañero, básicamente es hacer esto.
es probar la condición de la normalidad, que tiene que ver con la P y con la N, que con la P y con la Q. Entonces, este cálculo, aunque puede ser muy sin gracia, hay que hacerlo. Yo lo voy a hacer aquí, a un ladito, ahí donde me quepa. Pongamos que el profe lo hizo aquí. El profe hizo N1, P1 pico, N2, P2 pico, N1, Q1 pico y N2, Q2 pico. Yo ya le tengo calculado. De hecho, en el caso del primero me da 10, lo cual sí es mayor o igual que 5. En el caso de abajo me da 40. En el caso de la derecha me da 90 y en este caso me da 160. Entonces quiere decir que como todos son mayores o iguales que 5, mayores o iguales que 5, todo lo que he hecho abajo tiene sentido. Ya con eso me pego el 100. Entonces ahí viene el calculito y ya con ese intervalo llegué a esa conclusión que ustedes ven en pantalla. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Recuerde que esto que está aquí es lo que llamamos la afirmación. Esta es la afirmación. ¿Alguien está afirmando eso? Necesito estar a favor o en contra de esa afirmación. ¿Todo claro, jóvenes? Para pasar a un segundo ejemplo ahí que propongo. Ok, entonces ahí está la solución. Me parece que está bastante claro. Bueno, suficiente, por eso decir, suficiente para este ejercicio. Ok, entonces fue una pregunta de examen. Me parece que está bien para empezar. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver, creo que este ejemplo puede ser un toquecito aquí. Vamos a ver este ejemplo. Dice así. En una pequeña encuesta, 40 ciudadanos de A, solo 5 votarán por Donald. Ok, hay posiblemente un candidato político. Entonces, 40 de A, solo 5 votan por Donald. En la ciudad B, bueno, hablando de Donald, ¿verdad? Ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Como que está muy aterrizado el problema, ¿verdad? Con ese contexto estadounidense. Dice así, en la ciudad B, 7 de 45 lo prefieren. ¿Ok? O sea, apoyan ese candidato. Dice la pregunta, ¿de qué tamaño, deben ser las muestras si se desea una confianza de al menos el 90% para estimar la diferencia de porcentajes a favor de Donald con un radio menor a 0.1? ¿Okay? Hay varias cosas que es importante que entiendan. Aquí yo tengo un radio. ¿Ok? Aquí yo tengo un radio. Y me están hablando de diferencias de porcentajes. La única diferencia es que los porcentajes, recuerde que, para que quede claro, cuando yo hablo de porcentajes, me estoy refiriendo a las unidades de 0% al 100%. Pero ustedes saben que en el fondo un porcentaje es equivalente a una proporción. La única diferencia es que una proporción es una probabilidad entre 0 y 1. ¿Verdad? Eso es una probabilidad. Una proporción matemáticamente es una probabilidad que pertenece de 0 a 1. Entonces, si me están hablando de una diferencia de proporción. Eso ténganlo por un hecho que es así. Entonces, vamos a ver, este problema es muy corto porque simplemente es usar la fórmula de tamaño muestra. Entonces, recuerden, jóvenes, siempre defíname quién es P1 y quién es P2. Lo que sí es más claro, eh, así es más claro cuando toman la información, ¿ok? Entonces, P1 sería proporción de ciudadanos de A, ciudadanos de A, ciudadanos de a favor, voy a poner aquí a favor, ustedes me entienden, a favor de Donald. Ahora bien, P2 sería proporción de ciudadanos de B a favor de Donald.
a favor de Donald. Muy bien. Aclarado ese asunto, entonces ya ustedes me pueden decir, ¿quién es la P pico 1? La P pico 2. La Q pico 1, ¿verdad? Y la, ¿cómo se llama? Y la Q2, es que esto es como pensativo porque creo que me hace falta el tamaño de muestra, ¿verdad? Me parece a mí que en la formulita se ocupa el tamaño de muestra. No, ¿verdad? No la ocupa. No, 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 de hecho no lo ocupa. Entonces, como no lo ocupa, no lo copio, aunque sí lo tengo. Claro, claramente sí tengo el tamaño de muestra, pero no lo voy a copiar aquí. Entonces, ¿quién sería P1? P1 son a favores de Donald, que serían 5 de 40. Si 5 de 40 están a favor, en contra serían 35 de 40. A favor de la ciudad B de Donald serían 7 de 45. Si 7 a favor de 45, eso tiene que ser 38. 38 de 45 en contra de Donald de la ciudad C, perdón, de la ciudad B. Que ya tengo ese dato. Ahora, ¿qué hago? Ahora lo que hay que hacer es, bueno, y el radio. ¿Quién es el R? El R es 0.1. Sí, yo creo que ya tengo todo. Aquí dice al menos. Ok, esto lo puede uno confundir de al menos 90%. Ok, cuando dice al menos 90% es de 90 para arriba. Lo que pasa es que para efectos del cálculo, usted solo toma 90. Entonces, creo que esta reacción puede confundir un poquillo, al menos 90. Pero en el fondo, para efectos del cálculo del cuantil, te toma estrictamente el 90%. Entonces te puede decir, ok, además, 1 menos alfa es un 90%, quiere decir que alfa vale 10 y por lo tanto alfa medio, cúpula alfa medios, es 0.05. Vamos a la aplicación y calculamos el Z de 0.05. Que bueno, yo ya lo tengo aquí estipulado. Vamos a ver, menos 1.64485. Ok, ese es el dato. Que por cierto, voy a ser un poco insistente, pero bueno. Ustedes no me dijeron si ocupaban ayuda o no, pero yo no. Yo voy a suponer que sí la ocupan. Recuerda que cuando uno elige la normal, necesita garantizarse que la media vale 0 y que la sigma vale 1. Entonces, aquí donde está en probabilidad, recuerda que tiene que estar con la izquierda, con la izquierda. Entonces, con la izquierda y aquí ponen el 0.05. La respuesta que yo puse en mi cuaderno es lo que está en color verde, el menos 1.64485. Esa es la respuesta que el profesor colocó acá, ¿ok? Entonces ya con eso le expliqué, ¿ok? Nadie me dijo, pero mejor lo hago una vez. Entonces, ya tengo eso, ya muchachos, ahora viene la respuesta. La respuesta es el tamaño de muestra. El tamaño de muestra. La fórmula del tamaño de muestra es esta. N es mayor o igual que Z y alfa medios por la raíz cuadrada de P1 pico, Q1 pico más P2 pico entre Q2 pico dividido entre R, cierro esta raíz, todo esto al cuadrado. Bueno, usted sustituye, cuando usted sustituye, llegas a esto. 65.131. Vea que tiene que tomar el entero más arriba redondeado, es decir, tome 66 porque va por arriba. Entonces, la propuesta es que n es igual a 66. De hecho, pongámosle n barrita. Sin embargo, mucho cuidado. Voy a irme a la teoría.
La teoría es muy contundente en lo siguiente. Dice, luego, para garantizar el uso de la normal, el valor que usted escogió tiene que verificar que NP pico y NQ pico es mayor o igual que 5. Es decir, van a agarrar su respuesta, bueno, o nuestra respuesta, supongamos que esto llegamos a lo mismo, y van a hacer esto, van a verificar las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Que tienen que verificar que el N que escogieron por P1 pico, N que escogieron por P2 pico, el N que escogieron por Q1 pico y el N que escogieron por, perdón, aquí lo puse, no, sí está bien, aquí es de la Q2 pico, ¿ok? Yo no lo tengo calculado, pero nada que no se puede hacer. Aquí está en mi calculadora. Entonces voy a multiplicar 66 y voy a multiplicar por esto de acá. 5 sobre 40. El primero me da 33. Pura vida. Perdón, 5 de 10. No, 5 de 40, muchachos, disculpen. Disculpen. Mm, Aquí me equivoqué. 8.25. En el otro sería 35 de 40. Ajá. Eso me da 57.75. Ahora vamos con los de abajo. Sería 7.45. Eso me da 7.45, me da 10.26. Muy bien. Y el otro sería 38 de 45, 55.73. Claramente todos estos son mayores o iguales que 5. Por lo tanto, cumple. Ahora bien, hace un año un estudiante me hizo una pregunta, lo cual es bastante válido. Le voy a comentar qué fue lo que me preguntó. El estudiante lo que me preguntó fue, ¿qué pasa si alguna de estas condiciones no es mayor o iguales que 5? ¿Qué creen que pasa? Eso es un poco probable, pero puede suceder. Voy a hacer aquí una nota. ¿Alguien me puede decir qué sucede cuando, cuando de casualidad el dato que usted escogió le falla alguna de estas condiciones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el valor n no cumple, no cumple alguna condición, alguna condición, alguna condición de la forma NPI mayor o igual que 5 o NQI mayor o igual que 5? ¿Alguien me puede responder qué pasa? ¿Se refiere a qué pasa? ¿Por qué ocurre que sea menor o igual que 5? ¿O qué se haría en ese No, caso? más bien, ¿qué sería? O sea, más bien, ¿cómo solucionan Ah, para la respuesta, para una respuesta? Porque de hecho, la primera pregunta que usted me dijo, lo que yo le puedo responder es que no se cumple la normalidad. Eso es raro. Si usted ajá. sabe que alguna de ellas es menor que 5, respuesta, no se cumple la normalidad. Pero más bien es que, de hecho, creo que está más redactado, más bien es, ¿qué harían? Es decir, ¿qué harían ustedes para darme una respuesta? ¿Qué harían si el valor n no cumple alguna condición? ¿Cómo me podrían dar si una respuesta? Todo tiene solución, pero ¿cuál sería la solución? Mm, Ok, la solución sería eso. Eso es un poco manual, pero básicamente lo que tienen que hacer es tantear o buscar, porque posiblemente si eso se dé porque este número es muy pequeño. Entonces uno dice buscar o tantear otro número n, ponerle aquí n rabo chancho, otro número n que sí cumpla
todas las condiciones. El problema es que eso se puede llevar rato. Lo que usted puede decir, mira, profe, eh, ¿será que cumple con 70? ¿Será que cumple con 80? Y si cumple con 80 y yo quiero el menor, entonces habría que ir probando 79, 78, 77. Entonces, eh, insisto, la verdad que en la práctica es muy raro que uno se tope algo así. Pero bueno, nunca sabe, ¿verdad? Si uno nunca sabe, entonces yo lo que tengo que hacer es, che, este número parece que es muy pequeño. Empiecen ustedes a tantear y a buscar otro número, posiblemente más grande que este, para que sí se dé. ¿Sí me va a entender? Quizás no es una respuesta muy directa, pero es una alternativa muy vaga o muy especulativa de que sí se puede solucionar. Pero obviamente lo que uno quiere es que la fórmula me solucione una vez. Uno no espera que la fórmula me dé algo inservible o algo, más bien algo insuficiente. ¿Ok? Pero digamos, eso sería como una respuesta muy, muy vaga, muy sencilla. Podrían haber otros métodos estadísticos más fuertes que nos den otros parámetros o otras posibilidades, pero creo que no tienen caso que yo me meta en un terreno más allá que el curso. Pero eso es una respuesta así como muy rápida, sin meternos en cuestiones estadísticas más profundas. ¿Ok? Bueno, no sé si a alguien le quedó claro la solución. Creo que está bastante claro el cálculo, ahí los datos, todo bien. Bueno, si me permiten, jóvenes, vamos a proceder a resolver el último de esta sesión. Eh, bueno, resulta ser que para el último ejercicio, que por cierto, el último ejercicio lo agregué, no estaba inicialmente, entonces lo agregué porque mira, es una pregunta interesante, lo vi en un examen, ahí, bueno, vamos a verlo. Tengo que recordar algo que ya lo mencioné en la clase pasada, que fue útil para resolver un ejercicio que también se propuso en la clase previa. Yo le mencioné que si yo conozco el intervalo de confianza, si a mí me lo dan, yo puedo saber quién es el centro y quién es el radio de ese intervalo. Para calcular el centro, lo que hace es un promedio. Lo que hace es suma los extremos y lo divide entre dos. Para calcular el radio, agarra el extremo superior, le resta el extremo inferior y lo divide entre dos. ¿Ok? Esas formulitas yo le recomiendo que se las aprendan porque vieras cómo he visto que en muchos ejercicios esas fórmulas son muy útiles. ¿Y por qué en este caso se vuelve muy útil? Le voy a decir por qué. Porque si usted agarra el IC para P1 menos P2, vea qué interesante. ¿Se acuerda que yo le mencioné que cuando usted tiene un más menos, lo que está adelante, el más menos, esto que está aquí, viene siendo el centro. Y lo demás que está aquí, que es z y alfa medios por la raíz de P1, Q1 entre N1 más P2 entre Q2 y N2. Bueno, para que sea el radio, de hecho, para yo decir quién es el radio es justamente todo esto que está aquí. Esto que está aquí es casi el radio, así porque casi el radio. Porque el radio es positivo. Y como el radio es positivo, este cuantil, bueno, ahí me moví en dos, ahí te lo corrijo. Para que eso sea el radio, esta cosa tiene que ir en valor absoluto. Entonces, sí, lo que está a la derecha es el radio, siempre y cuando el cuantil lo tome positivo. Porque si no lo toma positivo, le dará un radio negativo. Y el radio no son negativos, porque el radio son distancias. ¿Ok? Entonces, sí pueden tomar todo esto, pero quede claro que esta cosa quiero que sea positiva. Por eso le pongo un valor absoluto. Bueno,
con base en esa interpretación es que uno puede resolver este ejercicio. Bueno, una forma de resolverla. Puede ser que alguien, no, pero yo la resuelvo distinta porque me la enseñaron distinta. No hay ningún problema, pero la solución que yo hago, si utilizo esta cosita que ve en pantalla, el centro y el radio intervalo ya conocido. Entonces, veamos este ejercicio. Para terminar de este tema que estamos estudiando en esta primera parte. Bueno, vamos a leer el problema y luego vemos cómo se resuelve. Actualmente existe un proyecto de ley sobre un ajuste tributario. En una encuesta en una ciudad A se encuentra que 164 de 250 ciudadanos están a favor de dicho proyecto. Mientras que en la ciudad B, X, aquí se le viene algo interesante. Aquí me están diciendo un número, pero no sé quién es X. Me están diciendo que X de 240 lo apoyan. Con estos datos se tuvo un IC para la diferencia de proporciones. Aquí le quede claro de qué tema estamos hablando. Diferencia de proporciones. Del apoyo al proyecto en las dos ciudades. De hecho, hasta me están diciendo en qué orden. Proporción A menos proporción B. O sea, PA menos PB. Resulta ser que ellos calcularon su propio intervalo. Muy bien, ellos lo calcularon. Todo pura vida. Pregunta A. Dígame quién era esa X. Y pregunta B. ¿Cuál fue el nivel de confianza que utilizaron para hallar este intervalo? ¿Ok? La forma de resolverlo, una forma sería así. Entonces, vamos a hacer el siguiente. Recuerden, jóvenes, tienen que definirme quién es la P1 y la P2, que por cierto también le pueden llamar PDA. Yo no tengo problema que en vez de usar números usen letras. PDA y PDB. No tengo ningún problema. Lo que pasa es que los números funcionan más porque uno los etiqueta con números. Pues lo mismo. La P1 sería proporción de ciudadanos de A, ciudadanos de A favor del proyecto. Mientras que lo otro sería proporción de ciudadanos de B a favor del proyecto. Ok. Resulta ser que para hallar la X, necesito decir primero quién es P pico. La P pico 1 sería 164 de los 250 de la ciudad A. Mientras que la P2 pico sería los X dividido entre, ¿cuántos eran? 240. Ok, resulta ser que para este ejercicio, por cierto, ya estamos en la parte A, para este ejercicio, yo recomiendo, en mi recomendación, que calculen el centro del intervalo. El centro del intervalo se calcula así. Y sumamos los dos y le sacamos la mitad, es decir, 0.0709. Recuerda que tiene que poner todos los decimales para que sea lo más preciso posible. 0.216023 y le sacamos su mitad. Y ahora ustedes se preguntan, bueno, ¿de qué carajos me sirve a mí calcular el centro? Bueno, resulta ser que si usted calcula el centro, eso es igual a P pico 1 menos P pico 2. ¿Y por qué me sirve este dato? Porque como la P pico 2 tiene la X, yo puedo despejar la X. Y despejo la X, ya llegó la respuesta. Es decir, la idea es que lo que dé aquí
corresponde a la P pico 1 menos la P pico 2. Porque en la fórmula que estamos estudiando, este viene siendo la fórmula del centro. Bueno, yo aquí obviamente hice los cálculos. Vamos a ver si es cierto. Y el centro me dio 0.14349985. Y ahora usted puede decir, bueno, ¿para qué me sirve eso? Muy bien. ¿Quién es P1 pico? 164 entre 250 menos, ¿quién es la P2 pico? X entre 240, y esta cosa lo voy a igualar a todo eso que está ahí a la izquierda. Ahora, yo no pretendo que ustedes me resuelvan eso a mano. Yo no tengo problema con la gran calculadora. Usted sabe que eso se puede hacer en cálculo. Y si alguien no sabe cómo, pues se lo voy a explicar aquí. Ok, entonces digo, usando la calculadora se llega a esta respuesta. Yo ya tengo aquí la respuesta. Y si quiere, ahorita le explico cómo llegué a esta respuesta. La respuesta da 123.00036. El detalle es que estos números tienen que ser enteros. ¿Por qué tienen que ser enteros? Porque estamos hablando de personas. Entonces, si yo tuviera que decir cuál es mi respuesta por redondeo, la X es 123, que representan personas. ¿Ok? Entonces, por redondeo. Ahora, profe, ¿cómo llegó esta respuesta? Pues muy sencillo. Lo que hizo el profe fue lo siguiente. El profe va a su cálculo. Y vamos a ver. Ah, mira, no la tengo abierta, pero voy a buscarla aquí. El profe va a mostrarle cómo eso se puede resolver en cálculo. Muy sencillo, en realidad. Estoy casi seguro que ustedes ya tienen la idea, pero mejor para salir de duda, lo hacemos aquí. Entonces, bueno, vamos a leer que se acabe ese anuncio, si es un anuncio. Ok, ya listo. Ustedes lo que hacen es, van a copiar la ecuación, que era 164 entre 250, 250, 250, perdón, puse 2500. Es que, ¿sabe qué es el problema? Que la tableta me cambia, me cambia la orientación. Ustedes lo ven bien, yo no lo veo bien, yo lo veo en otra dirección. Entonces, por eso es que me confunde aquí. Vamos a ver cómo borro aquí. Ok, listo. Menos. Y aquí en esta fracción pongo la X se pone con alfa, X, bueno, alfa y la X, 240. Entonces, vamos a ver, estoy poniendo mal, 240. Ajá, y esta cosa, alfa igual, y lo voy a igualar al centro, que era 0.14, 34, 9985. Le damos shift sol, o sea, vamos a resolver, le damos igual, y ahí me da el dato. 123.000036. Creo que puse un cero menos. No, ahora sí está bien. Esa es la respuesta. Entonces, esa respuesta es la que el profesor, así puse un cero menos, de ahí que puse un cero menos en mi respuesta. Aquí puse un cero menos. Así fue como el profe llegó a eso. Entonces, vea que en realidad, bueno, tal vez yo estoy demorando mucho en explicarlo, pero si usted lo hace, estoy seguro que lo hace muy rápido, muy directo. Bueno, el dato es 123 personas. Ahora bien, ¿cómo resuelvo la pregunta 2? La pregunta 2 es, determine el nivel de confianza. Aquí hay varias opciones. Me acuerdo que una clase pasada el compañero lo que me decía era que básicamente agarre cualquiera de los dos lados y le iguala la fórmula. Eso se puede hacer. De hecho, una forma muy útil es hacer esto. Usted lo que hace es, esto. Ve lo que voy a hacer. Voy a ponerlo aquí. Lo que hago es esto. Lo que hago es igualar un extremo, cualquiera de los dos,
yo recomiendo cuál igualar, el de la, cuál igualo yo, el de la izquierda a derecha. No, eso es de la derecha, voy a hacer el de la derecha. Igualar un extremo, en este caso puede ser de la derecha, con su fórmula. Dice, pues qué raro, ¿qué está diciendo el profe? El profe lo que está diciendo es esto, vea. Yo creo que este es el intervalo, lo voy a copiar aquí. 0.0709767 y el derecho es 0.216023. Ese es el dato numérico. Viéndolo en ojos de fórmula sería P pico menos P2 pico más el cuantil por la raíz cuadrada de P pico Q1 N1 más P2 Q2 dividido entre N2. Y el extremo derecho es lo mismo, solo que con un menos. De hecho, ahora que lo estoy viendo, conviene más el izquierdo y el derecho. De hecho es lo mismo, de hecho es lo mismo. Al final la respuesta sí dan. Ok, entonces es lo mismo, muchachos. En realidad, que sea izquierdo o derecho es lo mismo. Ah, ok, aquí es un menos, aquí es un menos. Ujú. Derecho, izquierdo. Bueno, en realidad cualquiera de los dos. De hecho, voy a hacer una aclaración aquí. Aquí lo que voy a aclarar es que puede ser cualquiera de los dos. No es así como, mira, uno más fácil que el otro. No, no. Los dos. O el izquierdo o el derecho. Ok. Digamos que el profe se casó con el de la izquierda. Le gustó más de la izquierda, ¿ok? Entonces llegó y dice, mira, agarro eso que está pintado en café y lo voy a igualar a esta cosa. Uno podría pensar que esto se va a volver un colocho, pero no tanto, porque en realidad, lo único que usted no conoce es este dato, que de hecho lo que usted quiere buscar es este dato. Todo lo demás, usted ya lo conoce. Claro, nada más de hacer los calculitos, pues usted ya lo conoce, pero vea qué fácil, dice, vamos a igualar, igualando. Como voy a igualar, yo recomiendo que esta cosa llámele, yo voy a llamarle una X. Lo que pasa es que si le llamo una X, se confunde con el de arriba. Llamémosle X barrita. Entonces, usted lo que hace es, ¿cuánto da esto? Entonces, usted lo que hace es esto. Usted lo que hace es, vas a poner el 0.0709767 y ahora sí, copien esta fórmula, pero sustituyendo las cantidades. La cantidad sería 164 sobre 250 menos 123 sobre 240 y más X por la raíz cuadrada de aquí, que la raíz cuadrada de aquí, pues tal vez es la parte más feilla, pero bueno, ni modo, ¿verdad? Ahí es 164 entre 250 por, ya voy a poner ahí el complemento, más 123 por 240. Déjeme calcular aquí. ¿Cuánto es complemento de 50? 86 sobre 250. Y aquí sería 240 menos 123, 117 sobre 250. Y esta cosa dividido entre 240. Por cierto, me equivoqué aquí. 240. Y usted pues sí queda huevado hacer todo eso. No, en realidad todo eso le hago un cálculo. Literalmente todo lo mete en cálculo y vas a encontrar quién es la X barrita. Entonces te puede decir, usando la cálculo, exactamente lo mismo. Ojo, lo mismo que yo hice acá arriba para encontrar la X, va a ser lo mismo que yo hago acá. Lo único que la presión es un poquito más grande, pero la cálculo aguanta eso. Entonces te dice, usando la calculadora, llegamos a que X barrita
La cálculo me da este valor. Vea cuánto me da la cálculo. La cálculo me da a mí menos 1,64, 450, 00787. ¿Pero esa es la respuesta? No, no, esa no es la respuesta, pero sí es algo útil. Lo que voy a hacer ahora es, esto lo voy a cambiar por Z y alfa medios. Y esta cosa, este Z lo voy a igualar por este número que está aquí. Este número es lo que ustedes van a usar la aplicación. Aquí es donde viene el toque de la aplicación. ¿Cuál es el toque de la aplicación? El toque que van a hacer ustedes es este. Ok. ¿Qué van a hacer con este número en la aplicación? Ok. Lo van a ingresar aquí. Vean el toque. Ahí está la aplicación. Ve aquí donde está en color verde. En donde está color verde van a poner el numerito, que es, saber, 1,64, 50, 787. Pero ese número tiene que ser negativo. Entonces voy a ponerle aquí que lo quiero negativo. Ahí está. Ok. ¿Cuál es la respuesta que yo ocupo? Voy a ver si puedo tomar una captura aquí. Voy a ver si lo puedo tomar aquí. Cuando yo tomo aquí la captura, de hecho solo voy a tomar la captura de la parte de aquí arriba. Cuando yo tomo una captura a esto, ustedes tienen que entender que pasa lo siguiente. ¿Qué va a pasar? De hecho, tengo un buen espacio. Lo que va a pasar es que usted va a decir, ah, mira, este alfa medios, bueno, vamos a hacer este color aquí. Este alfa medios, o sea, alfa medios, lo vas a igualar, lo vas a igualar a este número que está aquí. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es una probabilidad, esto es una probabilidad, y lo que es de que alfa son probabilidades. Esto es una probabilidad. Entonces, usted lo que hace es igualar eso a 0,04998. Quiere decir que alfa es, ¿cómo se calcula alfa? Bajando 2 a multiplicar. Si usted calcula 2 por 0,04998, el alfa le da 0,09996. Quiere decir que en este caso la respuesta, recuerde que la respuesta es 1 menos alfa multiplicado por 100. Es decir, usted le calcula complemento a esto. Quiere decir que usted ocupa calcular 1 menos alfa. 1 menos alfa es el complemento de esto, que le da 90, bueno, de hecho no le da 90, le da 0,90, 004. Quiere decir que aquí la respuesta es 90,0004%. Entonces, el nivel de confianza es aproximadamente 90%. Entonces, ¿cómo llegó el profesor al 90%? Cuando ustedes usan la aplicación, la probabilidad de alfa medios lo iguala a esta prueba que está aquí y despejan el alfa. Pero el alfa no es el nivel de confianza. El nivel de confianza es 1 menos alfa. Le aplican el complemento, lo multiplican por 100 y ya tienen el porcentaje. Ese sería el procedimiento. Entonces, no es difícil. La única parte que sí se puede poner en un gorroso es esto. Pero vea que todo eso lo metí en cálculo. Claro, se puede volver un poquillo feillo estarlo metiendo en cálculo, pero de que se puede y llegamos a esa respuesta. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Aquí es un ejercicio bonito, es un ejercicio interesante. Creo que deberían, eh, es bueno que tengan este tipo de ejercicios a mano para que vayan viendo ideas de cómo se puede proceder a resolver en ese tipo de casos. ¿Ok? ¿Alguna duda con
último ejercicio, de hecho, sí creo que es el último ya, me parece que sí, ya ahí brinco a otro concepto ahí. ¿Dudas? No, está claro. Entonces, aquí con esta parte quedamos en intervalos para diferencias de proporciones.